Gracias, Vero. 8:22. Sí, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la elección de los nuevos vocales del Consejo Directivo del IES. Está con nosotros el abogado Fernando Ibarra, el expresidente del Parlamento Laboral. Abogado, gracias por acompañarnos. Bueno, diferentes acuerdos individuales de organizaciones están poniendo en riesgo la designación por parte de los trabajadores de su delegado ante el Consejo Directivo. Muy buenos días, Milton. Siempre es un honor. En realidad, lo único que se tiene que hacer es aplicar la ley. Si se aplica la ley no hay ningún riesgo, porque nosotros intentamos hacer un consenso lo más amplio posible. Yo personalmente conversé con todos los sectores, con todos. No hay un solo sector con el cual no hayamos hablado. Y les propusimos construir un consenso en aras de una representación de los asegurados fuerte, de una representación de prestigio, que sea una garantía de un accionar en defensa de los intereses de los asegurados. Lamentablemente en democracia no siempre es posible todos los consensos, pero hay una mayoría que ya designó a los doctores Ramiro García y Ramiro Beltrán, y esa mayoría que está en el marco de la ley, porque aquí hay algunas cosas que hay que establecer, ¿no? La Superintendencia de Bancos va a tener que revisar no solamente los requisitos de los candidatos, donde el señor Gómez definitivamente no cumple los requisitos, no tiene 10 años graduado, no tiene 10 años de experiencia en direcciones de alto nivel. Él lo que ha sido es dirigente sindical calificado como obrero por el Ministerio del Trabajo. Ojo, no lo digo peyorativamente, pero es su calificación. En consecuencia no tiene los requisitos, aparte que tampoco goza de respaldo mayoritario. Tanto es así que, por ejemplo, el día de ayer, ya de manera extemporánea, la Confederación del Seguro Social Campesino desistió de su candidato porque tenía un solo voto, el señor Eguiguren, funcionario del IES, y ha respaldado la candidatura de Gómez, pero primero ya está extemporáneo y segundo, aún así no alcanzan tampoco los votos necesarios como para poder lograr que representen a la mayoría. O sea, la COFENAUCE lo que hace, y va a anunciarlo hoy a las 10 de la mañana, es apoyar a la candidatura de Richard Gómez, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahora, vamos para que la gente que nos escucha y muchos no entienden qué es lo que está ocurriendo. Todo empieza con el decreto 571 del Ejecutivo que ordena la renovación del Consejo Directivo para cambiar a los vocales que han estado 10 años en sus cargos y que no ha habido poder humano que haga posible esta reorganización. Entonces, ustedes dan una rueda de prensa en conjunto con los empresarios cuando empiece el proceso para anunciar que lo van a hacer, y cuando llega el momento de elegir, se eligen a 3, 4 candidatos en principio, a 3, 4 personas de representantes de los trabajadores. ¿Quiénes eran cuántas organizaciones? ¿Cómo funciona esto por el lado de los trabajadores? Porque de los empresarios está zanjado y tienen nombrada a su delegada. La ley dice que tienen que ser las centrales sindicales legalmente reconocidas. El decreto marca un límite hasta el momento de su promulgación. La duda sería si es hasta el 3 de octubre o hasta el 18 de octubre que fue publicado. El segundo límite es lo que establecen los requisitos, ¿no?, para el candidato. Y el tercer elemento es que las organizaciones se tienen que autoconvocar para definir el proceso. Nosotros nos autoconvocamos, definimos el proceso, un proceso que incluso fue en su momento consensuado con el propio presidente del Consejo Directivo del IES, con él nos reunimos, donde estuvo también presente el señor Gómez, y se resolvió que se aplique el principio de democracia interna, permitiendo, como corresponde, la participación directa con voto de todas las organizaciones legalmente constituidas que estaban enmarcadas en la ley. En esa línea, pues nosotros, 10 organizaciones de 16 posibles, nos reunimos y hemos resuelto lo que ya se sabe, la designación del doctor Ramiro García. ¿Qué quedó después de eso? La Confederación de Jubilados resolvió mantener un propio candidato con un solo voto. La Confenax hizo lo mismo, un solo voto para el señor Eguiguren. Ellos tenían equivocada la interpretación, pensaban que podían traer 50 organizaciones de base del Seguro Social Campesino y con eso supuestamente ganar, pero esa no es la aplicación correcta de la ley. La representación es solo una. Exacto. Entonces, en esa línea han desistido por lo que anunciaron y hoy anunciarán su respaldo a Gómez, pero
El otro elemento que hay... dos votos. Sí, el otro elemento que hay, Milton, que es muy importante, es que el proceso culminó el 25. Ese es el plazo del decreto. Por lo tanto, cualquier adhesión posterior es de carácter moral. Nada más. Pero estos candidatos llegan también a calificación de la Superintendencia de Bancos o solo llega la candidatura de Ramiro García Falconi. No, va a llegar la de Gómez, la del doctor Sánchez de la CONACEP y la de Ramiro García. ¿Por qué llegan si tienen un solo voto contra 10? Porque será la Superbanco la que tendrá que verificar quién representa la mayoría. Entonces, en esa representación, de acuerdo a todas las reglas del juego, pese a las maniobras que se han hecho con el Ministerio del Trabajo para última hora, crear organizaciones, reconocer organizaciones, no les alcanzó el tiempo. Pese a que se tomaron por asalto la directiva de la Confederación de Trabajadores del Sector Público. Imagínese usted, hacen un congreso entre 6 personas, incluido el señor Gómez, para tomarse la directiva de la CETESPE y reconocida el 19 de octubre, pero además tenían que inscribir 19 dirigentes y el Ministerio reconoce directiva con 6. Ojo, atropellando los propios estatutos de la organización. Pese a todo eso, ese universo son 6. Son 16 electores. 16 electores. Nosotros tenemos 10 legalmente reconocidos. Quedan por fuera las 2 organizaciones que obtuvieron personalidad jurídica fuera de tiempo, fuera de la vigencia de la publicación del registro, del decreto 571 en el registro oficial. El tema de la Confederación de Jubilados, que se queda sola con un solo voto. El tema del Seguro Social Campesino de la Confeunas, que ya lo hemos explicado. Por lo tanto, de 16 electores, 10 frente a 1 y frente a 5 o 4 que tiene el señor Gómez, 4 que tiene el señor Gómez, realmente no le alcanza para poder lograr esa representación, por mucha maniobra que haga. La Superintendencia de Bancos va a tener que revisar esto de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, tiene que garantizar el buen gobierno del IES, y una de las maneras de garantizar es ver que se cumpla con la ley. Pero claro, no, la Superintendencia de Bancos finalmente no va a dirimir. Aquí puede haber un vacío legal porque la Superintendencia de Bancos recibe los candidatos y lo que le corresponde es calificar su habilidad. Es decir, ¿están habilitados o no están habilitados? ¿Están inhabilitados o no están inhabilitados para ejercer el cargo? ¿Qué pasa si la Superintendencia de Bancos califica a 2? Es que no puede calificar a 2, primero porque el señor Gómez no cumple con los requisitos. Eso dicen ustedes. No, lo podemos probar. ¿Qué tal si la Superintendencia dice que sí? Será violentar la ley. Porque la ley dice 10 años de ejercicio profesional. El señor Gómez se graduó en el 2019 de abogado. Dice ejercer durante ese mismo periodo por lo menos altos cargos de representación directiva. ¿Dónde están los altos cargos? Y como le he explicado, el señor Gómez trabaja en una empresa pública en calidad de obrero. Por eso está en el Código del Trabajo. Por eso es dirigente. Entonces, ¿dónde están los requisitos del señor Gómez? No los hay. Ojo. Entonces, aquí no hay que darse mucha vuelta, Milton. Pero que estas organizaciones, a sabiendas de que Gómez no cumple los requisitos, lo presentan. ¿Por qué? Me da la impresión, no saben. Me dio la impresión de que Gómez no calculó esa parte. Me dio la impresión de que Gómez leyó solamente el decreto, pero no leyó los requisitos de ley, él. ¿Y quienes lo apoyan? Y quienes lo apoyan seguramente tampoco tuvieron la precaución de eso. Nosotros que ya hemos venido participando durante largos años en estos procesos, lo primero que hacemos es verificar si el candidato cumple o no con los requisitos, de tal manera que luego después todo el esfuerzo que se haga por construir consenso a favor de un candidato no se venga abajo porque el candidato es el que no cumple. Son las 8:31, estamos conversando con Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral ecuatoriano. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El CUT dice que tiene la mayoría de adherentes. El FUT dice lo mismo. Entre los dos no dialogan. Son al final 2 representaciones que se han creado para defender los derechos de los trabajadores en el Ecuador. Recordamos el origen del CUT, que es más nuevo, que se creó en el gobierno de Rafael Correa como una especie de brazo político en el sector de los trabajadores para respaldarlo. Y entonces ahí nació la división. Sí, efectivamente en el gobierno del presidente Correa se crearon estas organizaciones. La CUT es Central Unitaria, es una sola central, es un solo voto, inclusive para este proceso electoral. El Frente Unitario de Trabajadores agrupa a 3 centrales sindicales. Nosotros agrupamos a 4 centrales, 3 están en este proceso con nosotros. La CTE, que
salió del PUT hace un tiempo atrás, también está en este proceso. La Federación del Seguro Social Campesino a nivel nacional también está con nosotros la Unión Nacional de Educadores, la Central Unitaria de Trabajadores Azucareros, es decir, existe, repito, 10 organizaciones legalmente constituidas. Y Milton, insisto, yo he hablado personalmente con todos los representantes de las organizaciones planteando una alternativa de unidad. Lamentablemente no ha habido generosidad. Imagínese usted, mi nombre fue propuesto inicialmente dentro del Parlamento Laboral y yo les agradecí la gentileza a mis compañeros. Les dije que no, que si íbamos todos con candidato propio iba a ser imposible encontrar un acuerdo. Es más, inclusive a los compañeros de la Unión Nacional de Educadores les expliqué en su momento, porque el doctor Ramiro Beltrán también es un candidato de lujo, y ellos lo proponían como principal. Y les pedí tanto a los que respaldaban la candidatura, proponían la candidatura del doctor Ramiro García, como a los que proponían la candidatura del doctor Ramiro Beltrán, que por favor, en aras de buscar un consenso más amplio y sobre todo más representativo también, se pusieran de acuerdo. El Parlamento lo único que hizo fue buscar consolidar esos acuerdos. Y de esa manera se logró. Si el Parlamento hubiera lanzado un candidato, imagínese usted toda la debacle que hubiera en este momento. Pero no, nosotros con toda la madurez política necesaria, pensando más en el interés de la seguridad social, depusimos cualquier aspiración individual o de sector, y por eso se construyó esta plataforma más amplia. Hablemos de los personajes propuestos. Hablemos del personaje que le representa a ustedes, que es Ramiro García. Llama la atención esa apuesta que ustedes hacen, porque Ramiro García ni de cerca a lo que representa el sector obrero del país, el sector laboral. Es un abogado, es un académico, es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, fue presidente de la Federación de Abogados, fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, es decir, tiene un perfil completamente diferente. ¿Por qué a él? Porque buscamos precisamente un perfil que no entre en el cliché típico del dirigente sindical, de tal manera que, primero, evite disputas entre nosotros, sino más bien aglutine. En segundo lugar, que tenga el reconocimiento... Digamos, eso es una muestra de racionalidad y desprendimiento por parte de los que lo propusieron. Así es. Y, como decía, además que tenga una cercanía con la comunidad, que sea bien visto, bien valorado, que sea una persona con prestigio, de tal forma que no se escoja cualquier persona, cualquier compañero que, ojo, podría cumplir con los requisitos, podría ser un buen dirigente sindical también, pero que no tiene ese peso específico en la comunidad como para poder con voz autorizada representarnos. No queremos un tirapiedras en el Consejo Directivo del IES, queremos un profesional con capacidad de diálogo, con firmeza, con independencia, sí, pero con capacidad de diálogo tanto con el gobierno como con los empresarios, porque son tres vocales que se tienen que poner de acuerdo para sacar adelante el IES. Si nosotros vamos con una posición sectaria solamente a tratar de tirar piedra, o al contrario, a ponernos al servicio del gobierno, simple y llanamente estamos contribuyendo a la debacle de la seguridad social. Ahora, ustedes, digamos que se supera el impasse y Ramiro García queda en firme como su representante en el Consejo Directivo. Y me imagino que hablaron con él y quedaron de acuerdo en alguna directriz inicial para su gestión al frente del Consejo Directivo. Sí, obviamente se ha conversado con él. Hay las claras identificaciones sobre para dónde tiene que ir el tema de la seguridad social. Mire, el problema es tan grave en la seguridad social que no se puede dejar de analizar, de debatir ninguna propuesta, ninguna alternativa. Muchas veces se dice, a ver, subamos edad para jubilarse. Podría ser una de las alternativas, pero en cambio si vemos el problema del empleo, si postergamos la edad de salida del mundo del trabajo de las generaciones actuales, ¿cuándo entran los jóvenes? Es un poco lo que pasó con la reina de Inglaterra, ¿no? Ahora Inglaterra tiene un rey que ya está para jubilarse, tantos años que tuvo que esperar. Claro. Entonces, todas las decisiones, todas las alternativas tienen que ser analizadas. La primera condición, no nos vamos a cerrar a ninguna opción que permita de manera efectiva, sin desproteger el concepto social de la seguridad social, valga la redundancia, a analizarla y a buscar apoyarla. Que puede incluir una reforma a la ley de seguridad social, que puede incluir ampliar la base de aportaciones, ampliar el porcentaje de aportaciones. Claro, todo eso se tiene que analizar. Por ejemplo, hay otro elemento que también tiene que analizarse que poco se dice, es que la Constitución manda que la salud sea universal y gratuita, por lo tanto es responsabilidad del Estado, eso es desde el 2008.
¿Por qué no pensar, por ejemplo, que el Estado asuma el tema de salud, que los hospitales del IES le vendan servicios como corresponde al Estado, o le vendemos los hospitales? Y ese 5.7% de aportes vaya al fondo de pensiones para fortalecer pensiones. Es decir, mire, hay alternativas. Lo que no podemos hacer es quedarnos en los rincones de la ideologización de la seguridad social, de tal manera que se siga yendo al debacle sin encontrar soluciones objetivas. ¿Qué le parece a usted? Y para finalizar, abogado, esta propuesta que hace Henry Llanes, que también ha sido dirigente de sindicatos, de, entre otras cosas, y le pregunto solo esto: aumentar a 5 el número de miembros del Consejo Directivo del IES. Nosotros fuimos los primeros. La Corte Constitucional nos negó de manera absurda el pedido de informe favorable para ir a un referéndum sobre ese y otros temas de seguridad social. La Corte dijo que aumentar el número de vocales significaba romper la estructura fundamental del Estado. Imagínense tamaña barbaridad, porque si no, ya hace rato se hubiera dado un referéndum para resolver algunos problemas de la seguridad social, el tema de financiamiento, el tema salud. Todas estas cosas se plantearon en un proyecto que el Parlamento Laboral hace 4 años le presentó a la Corte Constitucional. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo 10 días tiene la Super de Bancos, ¿no? 10 Están días. corriendo desde ayer. Sí, ya están corriendo. Sí.